¿Cómo les va? Viernes 29 de noviembre. Y ayer llovió todo, todo. La lluvia que no hay en el mundo cayó toda en San Salvador de Jujuy. Así es el clima en esta hermosa provincia en esta época del año. Primero tengo que agradecer a la cantidad de amigos eh, de todos lados que se dieron cuenta que yo no soy un tipo de cambiar dinero, de cambiar billetes, que tengo un estilo para hablar con la gente que es muy particular. Yo no mando mensajito de texto, salvo contestando mensajito de texto, pero yo prefiero hablar con la gente, aunque sea meter una grabación. Y yo no me dedico a la compra y venta de moneda extranjera. Lo hice hace 40 años dentro de un mundo financiero global. Pero gracias por la confianza, gracias por los mensajes que recibí. Recuperé, gracias a mi mujer, a Ana, recuperé casi inmediatamente las, las cuentas, los contactos de mi teléfono, 450 contactos, que me habían chupado, porque me chuparon los contactos. Era muy difícil llamarlo Ernesto Sanz para decirle, che, yo no te estoy pidiendo plata. Pero esta mañana recibí un mensaje que me decía, sabía que no eras vos. Y un montón, todos en general, como que se pusieron de acuerdo. No, no es el gallego, no es Banzas, no es Guillermo. ¿Sí? Las distintas maneras que me tratan, no es el doctor. Esto me permitió cosas fantásticas, aparte de darme cuenta que no, que estoy rodeado de amigos, que me empezaron a llamar amigos míos que están en Colombia, médicos, que pasaron por mi despacho en la época del Ministerio de Educación, que a ellos también les llegaba, y se mataban de risa. Eh, Saber de ellos para mí fue una cosa muy agradable. Que sí tengo que decir gracias, porque en la vida hay que decir gracias. Dicho esto, pasemos a lo nuestro. Se cayó ficha limpia porque nunca tenía que haberse levantado ficha limpia. Esto va a generar algún enojo. Estaba mal redactado. Lo dije cuando me mandó el proyecto Gastón Marras, con toda la buena voluntad del mundo, de parte de él. Yo le hice tres o cuatro sugerencias desde el punto de vista jurídico, porque digo, la Universidad de Buenos Aires me tituló, me reconocieron algunas especialidades, me permitieron ejercer la docencia, es decir, se supone, trabajé 15 años en el Congreso redactando leyes, es decir, se supone que del tema algo entiendo. Puedo equivocarme sobre muchas cosas, pero no sobre la redacción legislativa, que es una subespecialidad del derecho público. Es un curso. ¿Mm? Muy bien. Cuando se habla de condena, vos tenés que aclarar de qué tipo de condena hablas, porque condena para el fuero federal es uno solo, que es la condena confirmada no por el doble conforme, sino confirmado por la Corte. Es decir, vos sos culpable y se aplica la condena cuando ocurren dos cosas. Cuando vos no acudís a la Corte en apelación y te conformás con la pena que te da casación, o en el momento en que la Corte confirma o no el fallo de casación. Hasta ese momento la presunción de inocencia está absolutamente asegurada. Primer punto. Segundo punto. Modificar
un artículo de la ley de partidos políticos entra en ese juego de leyes que se necesitan mayorías especiales. El hecho de que no haya quórum, con el hecho de que no haya 2/3 era suficiente. Porque 2/3 es lo que se necesita para que una ley que modifica la ley de partidos políticos tenga validez legal. Que sí, me parece que este paso de comedia que hizo el macrismo o el burrichismo, es decir, el PRO, porque hasta que el PRO no se defina, va a ser difícil definirlos a ellos, y la libertad avanza, eh, fue inútil, absolutamente inútil. Con el hecho de que no fuera el peronismo, no se juntaban los 2/3. Es decir, que lo que a mí me preocupa y mucho son dos cosas. O querían mandar un mensaje, o no tienen la menor idea que una ley que modifica la ley de partidos políticos requiere mayorías especiales. Independientemente que la ley está mal redactada, porque habla de condena y no te explica qué condena. Hoy vi ayer vi un tuit de un tal Homero, fantástico tuit, que lo explica. Es decir, no soy el único loco que explica cómo es el derecho. Hay otros. Bien, es una pena porque han generado toda una energía alrededor de la sociedad por algo que no tenía destino. Simplemente porque no tenemos 2/3 para confirmar una norma que modifica la ley de partidos políticos, o que modificaría el Código Penal, o que modificaría leyes impositivas, que son las limitaciones constitucionales que exigen mayorías especiales para crear leyes o modificarlas. Por lo tanto, fue toda una puesta en escena. Lo digo con toda sinceridad. Fue una enorme puesta en escena. Ayer el ingeniero hace una publicación, ingeniero Macri, tipo, todos ustedes saben lo que yo jugué para, cómo lo apoyé, cómo lo empujé, saca una nota en perfil que yo le hubiera sugerido no publicar. Porque él habla de la corrupción, de que los que no votaron, bueno, su bloque no fue, por ejemplo. Los dos radicales que faltaban hacían 4 sesiones que no van porque están enfermos. Pero no importa, no vengo a defender al radicalismo. El problema lo tiene el PRO y la libertad avanza. Vamos a ser sinceros. Muy bien. Pero habla de la corrupción y estamos preocupados porque no se logra reunir a la Cámara para tratar el DNU que pretende el señor Caputo cometer un acto de corrupción. Porque ignorar la Constitución Nacional, la ley de administración financiera y modificar un bono por DNU que se liquida en pesos y liquidarlo en dólares para favorecer básicamente a un extremo del contrato, en este caso a los bancos, yo lo llamo un acto de corrupción. Yo no sé cómo lo llaman en la Facultad de Ingeniería. En la Facultad de Derecho eso tiene un tipo penal, que es defraudación al erario público. Es un delito contra el Estado. Por eso digo, no tengo la menor idea cómo es en ingeniería el tema. O qué le enseñaron en el Newman. Pero a mí me queda claro que lo que plantea Caputo es un acto de corrupción, si se constituye. Muy bien. Yo quería decirles esto para que no haya confusiones. Siguen aumentando todo, el domingo aumenta nafta, gasoil, etcétera, 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 por lo tanto van a aumentar los alimentos. Cayó brutalmente el consumo en los supermercados al 21% medido en septiembre, porque no hay octubre y noviembre todavía no hay. Y los supermercados, de alguna manera te dice cómo es la temperatura de clase media.
que caiga el 21% interanual el consumo en los supermercados, pero que caiga, que venga cayendo mes a mes, es complicado. Lamento decirles, lamento ser portador de malas noticias. Por motivo de este episodio que tuve con el teléfono, el, el día miércoles, sí, eh, el día jueves me comuniqué con mucha gente que me llamaron, bueno, recuperé eh, la lista de contactos, pude empezar a contestar algunos mensajes. Por supuesto recuperé la aplicación. Desde acá muchas gracias al personal de personal y a la gente de WhatsApp. Pero lo gracioso es que uno de los amigos que me llamó, que hacía muchos años no nos veíamos, nos intercambiábamos saludos navideños y todas esas cosas, me empezó a hacer una serie de comentarios, yo desconocía, porque él está en una asociación de que reúne a los supermercadistas. Es abogado de una asociación, de una asociación nacional que reúne a las grandes marcas, es decir, las grandes cadenas de supermercados. Entonces me hizo un comentario que me resultó sumamente llamativo. Me dice, mira, Guille, en los 8 últimos meses las cadenas absorbieron la pérdida. Por lo tanto, en algún momento vamos a empezar a ajustar precios. A lo que yo le contesté, no va a ir no va a ir gente, va a ir menos gente. Me dice, lo lamento mucho. Me dice, la decisión que tomaron es que en enero, que alguna gente se va de vacaciones, es el momento ideal para tocar precios. ¿Y qué precios van a tocar? Básicamente alimentos, que es donde nosotros más hemos absorbido las pérdidas. Yo me quedé pensando, porque cuando nosotros compramos los packs de leche larga vida, no se nota que los grandes supermercados absorben la pérdida. Todos los meses salen mucho más caros. Pero la perspectiva es esta. Estamos en época noviembre que los distintos organismos del Estado tienen que explicarle al Ministerio de Economía cómo ha sido la liquidación, cómo ha operado, cómo han trabajado, cómo han aplicado las partidas presupuestarias que a sus unidades administrativas les adjudicaron producto del presupuesto anterior, que es el presupuesto del 2023 que corrió en el 2024. Obras públicas, obras y servicios públicos, tiene ejecutado el 25% de su presupuesto, que es el más grande de los presupuestos que tiene la nación, dentro del grupo de los más grandes, es decir, rutas, puentes, obra pública en general, que por lo general, valga la redundancia, son producto de licitaciones que una empresa que se presenta en empresas y gana una empresa, un grupo de empresas, y se obligan con el Estado. Bueno, yo te hago 5.000 kilómetros de ruta, por decir cualquier cosa, te va a salir tanto el kilómetro. Si no ejecuto esa ruta, el Estado me debe. Es decir, el Estado le debe a las empresas que fueron ganadoras de licitaciones por obra pública el 75% de la obra. Es decir, se financió la baja del déficit emitiendo deuda a las empresas que te la van a cobrar con intereses. Y por supuesto, con una enorme cantidad de despidos, porque si yo no voy a hacer una obra porque no recibo dinero, tengo que vaciar el obrador. Dejo 2 o 3 personas para controlar las máquinas o directamente transporto las máquinas
a lugares cerrados para que no se deterioren. Es decir, con esta lógica es que el Estado ha bajado el gasto público, no haciendo obra pública. Es decir, no haciendo rutas, no pagando los gasoductos, salvo uno o dos que están adjudicados a amigos. Es decir, que hay una discrecionalidad en el gasto público que es sumamente peligroso, y eso le diría al ingeniero, también es motivo de análisis judicial si analizamos las conductas corruptas. Pagarle a uno y no pagarle al otro es una cosa que el Estado debe explicar. Fatalmente, en algún momento, el Estado va a explicar, o los funcionarios que en el Estado están. Con motivo de un delito común, allanaron una casa en San Miguel de Tucumán y la policía se llevó la sorpresa que había 40 toneladas de alimentos que le habían enviado el Ministerio de Capital Humano, la amiga Petovelo, que sacó un comunicado diciendo que deslinda responsabilidades. Yo creo que el gran problema que tiene este gobierno, esta administración, es que ninguno ha leído la ley de procedimiento administrativo. Vos sos el ministerio que compra el alimento. Vas a una licitación, pagás la licitación, comprás los alimentos y se los trasladás, por ejemplo, a la provincia de Tucumán. Vos no perdés responsabilidad sobre los alimentos. Al contrario, vos lo que tenés que controlar es que esos alimentos que se los diste a una tercera persona para que los distribuya, sea primero una persona de derecho público, es decir, un Estado, y dos, que los alimentos se repartan. No tiene que aparecer en la casa el hijo de un puntero del gobernador peronista libertario Jaldo. Es decir, tenemos un problema con la ministra de Capital Humano porque no conoce la norma. Y lo más grave es que no hay expedientes como en la época que yo laburaba. Que cada expediente tenía un respaldo de un informe técnico. Por ejemplo, el DNU que está dando vueltas, que no consigue no consiguen juntar quórum para tratar un DNU que modifica, ignora la Constitución Nacional, la Ley de Administración Financiera, cambia una deuda de pesos en dólares, todo para beneficiar a una parte del contrato y perjudicar a la otra parte del contrato, que casualmente es el Estado. Debe llegar ese proyecto de DNU con un informe técnico, varios informes técnicos. Tiene que pasar por Cancillería, por el tema de los bonos, tiene que pasar por Hacienda, por el Ministerio de Economía. Tiene que haber informes técnicos, tiene que haber un expediente. Que visto el artículo número tal de la ley número tal, tiene que citar la ley de administración financiera. Ese es el problema, no la pueden citar. Entonces, este DNU, según lo que me dicen abogados del Estado, no tienen informes técnicos, por lo tanto es nulo de nulidad absoluta. El DNU que el Estado no quiere tratar, nace con una nulidad. Es decir, que si lo aplican, le van a pedir la nulidad. Y no es la justicia que los persigue, o los radicales que somos malos y nos enojamos porque nos rompen el comité y le metemos amparos ante la justicia. No cumplen un librito que se llama Ley de Procedimiento en Materia Administrativa, que tiene un número menos que la ley de quiebras, 19.550, que la ley de sociedades, 19.549 o 19.550, siempre me las confundo. Que es una vieja ley que te dice el cómo el Estado ejecuta las cosas que tiene que ejecutar, desde el inicio del expediente hasta el final del expediente. Ahora, en todos casos, vos cuando
del expediente que pasa por las manos de funcionarios, hay dinero en juego o hay un derecho en juego, tiene que haber un informe técnico que explique si los extremos de la ley están siendo cumplidos. Si el que redactó el proyecto de resolución o el proyecto de decreto leyó la ley. Es decir, es el control que el Estado siempre se hace a sí mismo. Bueno, este decreto no tiene ningún control. No hay informes técnicos, porque no puede haber informes técnicos. Nadie le pone la firma y la posibilidad de terminar dando explicaciones en Comodo Pi a una paparruchada como este decreto que pretende el señor Caputo que se aplique. Entonces, a mí me parece mucho más vergonzoso esto que lo de ficha limpia, le diría al ingeniero Macri, con todo respeto. Mucho más vergonzoso. Si hablamos de corrupción. Me parece mucho más vergonzoso el hecho que el PRO se haya acompañado a la Libertad Avanza levantando la mano contra el veto, apoyando el veto al ajuste jubilatorio del 8%, al ajuste de cómo financiamos la educación superior. Eso a mí me parece mucho más grave que lo de ficha limpia. Porque lo de ficha limpia nació muerto, porque no tenían los 2 tercios, nunca tuvieron los 2 tercios. Fue una discusión de minorías, donde yo vi cosas que me dieron vergüenza ajena, gente llorando y qué sé yo. Yo entiendo que vos le ponés mucha garra a una norma, pero vos le ponés garra a una norma que es posible. Si yo tengo que modificar el Código Electoral Nacional, sé de arranque que necesito juntar 2 tercios, por ejemplo. Si tengo que modificar la ley de partidos políticos, sé de arranque tengo que tener 2 tercios, mayorías especiales. Si no tengo mayorías especiales, todo lo que estoy haciendo de llamar a una sesión especial, bla, bla, es por la galería. Es para los medios. Es para ocultar otras cosas. ¿Vos dónde ocultás un elefante? En una manada de elefantes. Entonces está todo el mundo hablando de ficha limpia, que nació muerta, y nadie habla del DNU. O que en Tucumán, en la casa de un puntero del gobernador, se encontraron 40 toneladas de alimentos que pagaron mis impuestos. Digo, a la gente que cuenta centavos en las redes sociales, ¿no? ¿Esto no les molesta? Que el alimento lo tenga un puntero para hacer política con los alimentos. Yo soy de la época de la caja pan y de los 16, exactamente 16 denuncias penales y procesos penales contra 16 personas que utilizaban la caja pan para hacer política. Debe haber habido muchos más, pero agarramos 16 en distintas provincias. Y no eran funcionarios públicos, porque entre lo que tenía el PAN era que no tenía gastos, se usaba lo que ya había. Se usaban las intendencias, se usaban los clubes sociales, las ONG, se usaba mucho la iglesia. La iglesia nos dio una mano enorme en aquellos años. A los radicales que éramos la mayoría ateos para ellos. Pero hay que ser justo en la vida. Pero ¿cuál es la diferencia entre la caja PAN y esto? Que acá está todo 40 toneladas que le mandan a una provincia en la casa de un puntero. Y la ministra no se hace cargo, deslinda responsabilidad y dice, yo se lo mandé. No, vos se lo tuviste que dar al gobernador y te tuvieron que haber firmado un recibo. He recibido 40 toneladas de alimentos
cuyo análisis es el siguiente: tantos kilos de azúcar, tantos litros de leche en polvo, tanto. Es decir, un balance de lo que recibí, que tiene que incorporarse al expediente. O en capital humano tampoco hacen expedientes. Alguien pagó el traslado. Es decir, estamos en un gobierno donde la anomia del procedimiento administrativo no es casual, no es para nada casual. Es parte sistémica de un gobierno que se puso como meta bajar la inflación, básicamente pisando el gasto público, pisando el gasto en obra pública, pisando los salarios a los trabajadores del Estado. Cuando hablo de trabajadores del Estado hablo de médicos, de enfermeros, de terapistas, de la gente que trabaja en el Garraham, de la gente que trabaja en el Eva Perón, que son personal de la salud. De esos hablo cuando hablo de empleados públicos. Aparte de los empleados de ANSES que reciben a la gente, que atienden a la gente. Vos tenés que ver las colas acá en Jujuy porque han echado a un montón. Gente que atendía gente. Pero nombraron en Santiago del Estero a un chico de 23 años al frente de una UAI, de un organismo del ANSES. Ese pibe no debe saber leer ni escribir. Es decir, que hay un desorden muy evidente. La sesión de ficha limpia fue vergonzoso. Yo entiendo que las mujeres cuando se frustran lloran. Y yo soy solidario con el llanto de una mujer. Ahora, la pregunta que yo me tengo que hacer como abogado, pero señoras diputadas, muchas con experiencia de muchos años en la Cámara, ¿ustedes no sabían cuáles eran las condiciones reglamentarias de este proyecto? Entonces, ¿por qué se enojan porque no hay quórum? Y encima la falta de quórum no solo fue Unión Popular, que obviamente los tipos no iban a votar esto, sino la Libertad Avanza, que tiene compromisos. Quería decirles estas cosas, pero básicamente decirles gracias, porque con muchos de ustedes no me conozco, no nos conocemos. Y por razones del programa, por dudas, por consultas, nos hemos intercambiado correos electrónicos o mensajes en las redes que derivó en un llamado telefónico. La primera persona que me llamó ayer para decirme te hackearon el teléfono es un colega de Salta, Gustavo, que nos conocimos en las redes. Y como somos vecinos, porque él vive en Salta y yo en Jujuy, nos hemos cruzado de más de una oportunidad. Ha venido a mi casa con su mujer. Es decir, las redes han pasado de ser contactos con me gusta o retuitear algo a verdaderas relaciones interhumanas muy valiosas. Y yo ayer disfruté de todas ellas. Ayer y antes de ayer disfruté de todas ellas. Y me parecía justo decírselos. Nos vemos el lunes, sean buenos, pórtense bien, los quiero mucho. Muchas gracias por todo.